En esta unidad temática hablaremos sobre receptores. ¿Qué son los receptores? ¿Qué funciones cumplen? ¿Qué naturaleza química poseen? ¿Cuáles son sus características más importantes y cómo se clasifican? También analizaremos la ubicación y funcionalidad de los receptores más importantes a nivel del organismo y enfermedades que se relacionan con su activación. ¿Qué son los receptores y qué funciones cumplen? Los receptores son estructuras químicas cuya función más importante consiste en reconocer y fijar moléculas que provienen del exterior de la célula. Pueden estar localizados en la membrana plasmática o bien en el interior de la célula, de acuerdo a la naturaleza química de la sustancia a la cual se unen, y esto ser motivo de clasificación. ¿Qué naturaleza química poseen? La mayoría de los receptores son glucoproteínas. Algunos poseen naturaleza gangliosídica, como algunos receptores para virus, y otros son de naturaleza glicosaminglicana a través de moléculas de paransulfato. ¿Cuáles son sus principales características? Los receptores son específicos, es decir, tienen la capacidad de unirse a determinadas sustancias químicas y no a otras. En segundo lugar, son reversibles, es decir, pueden unirse al ligando de manera totalmente reversible y recuperarse al finalizar su acción metabólica. Igual que las enzimas, actúan en bajas concentraciones. Esto hace que los receptores sean altamente eficientes. Tienen una gran afinidad de unión por el ligando. Son saturables, aumentando la concentración del ligando, los receptores pueden saturarse y finalmente transducen señales químicas. Recordar las tres características más salientes: la especificidad, la reversibilidad de acción y la alta afinidad de unión que tiene por el ligando. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Los receptores se unen a una sustancia química denominada ligando, formando el complejo receptor-ligando. Una vez que este complejo cumple con su acción metabólica, el receptor es reciclado y el ligando es degradado. ¿Cómo se clasifican los receptores? Según su localización, los receptores pueden estar presentes en las membranas, como el caso de las hormonas peptídicas, las derivadas de aminoácidos y factores de crecimiento, que por estar formadas por proteínas, estas tienen aminoácidos cargados eléctricamente que no difunden a través de las membranas. De allí que se necesite la presencia de receptores. Puede haber receptores citoplasmáticos para el caso de las hormonas corticoadrenales, ya que estas son esteroides y de naturaleza lipídica, pueden atravesar perfectamente la membrana plasmática e interactuar con estos receptores a nivel del citoplasma, o bien también algunas hormonas, como las hormonas sexuales, la hormona tiroide o la misma vitamina D, tienen sus receptores a nivel del núcleo. Los receptores de membrana pueden ser fijadores de hormonas peptídicas o que derivan de aminoácidos, pueden ser fijadores de factores de crecimiento o bien fijadores de sustancias varias como las proteínas plasmáticas. Los receptores de membrana transmiten el mensaje hormonal a un sistema de proteínas de membrana que genera un segundo mensajero que a su vez lleva a la activación de determinadas enzimas. A estos receptores de membrana que generan segundos mensajeros se los denomina receptores de clase 1. El mejor ejemplo de receptor de clase 1 lo constituyen los receptores para glucagón o adrenalina que están presentes en el hígado. La unión de cualquiera de estas hormonas a su receptor genera una unión receptor-ligando
que a su vez lleva a un cambio conformacional de la llamada proteína G presente en la membrana, que está formada por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La unión del receptor a su ligando produce en primer lugar la separación de las 3 subunidades, la fijación de GTP por la subunidad alfa, y esta subunidad alfa activada puede interactuar con una adenilciclasa de membrana, generando a partir de ATP AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Este segundo mensajero, a su vez, iniciará una cascada de reacciones químicas que podrán llevar, por ejemplo, a la degradación de glucógeno o a la degradación de lípidos a través de la activación de una proteína quinasa A inactiva que se hace proteína quinasa A activa. Es interesante destacar que la subunidad alfa, la misma que fijó GTP y que activó a la adenilciclasa, también tiene capacidad de autocatálisis, es decir, de destruirse a sí misma una vez que cumplió su acción biológica. Todo ese sistema mediado por glucagón y adrenalina para justificar la glucogenólisis, para justificar la lipólisis, puede ser contrarrestado por una hormona antagonista como la insulina, que actuando de manera contraria y sobre una fosfodiesterasa, lo que hace es desactivar el AMP cíclico formando 5'-MP, que es un compuesto químico totalmente inactivo. De esta manera vemos la contrarregulación que tienen estos receptores de clase 1. Resumiendo, la subunidad alfa de la proteína G tiene 3 funciones. En primer lugar, fijar GTP, de allí el nombre de proteína G. En segundo lugar, activar la adenilciclasa. Y en tercer lugar, cumplida su acción metabólica, la misma subunidad se autodestruye por su capacidad de autocatálisis. Es lo que se llama acción GTPásica. También la adrenalina puede tener otra clase de receptor situado sobre todo en la musculatura lisa genitourinaria o también en el músculo liso vascular. En este caso, la unión de la hormona al receptor provoca la activación de una enzima de membrana llamada la fosfolipasa C, que lleva a una degradación del fosfatidilinositol 4,5-bifosfato a inositol trifosfato y diacilglicerol. Tanto el inositol 1,4,5-trifosfato o IP3 como el diacilglicerol se pueden comportar como segundos mensajeros, aumentando la movilización del calcio intracelular y produciendo la contracción del músculo liso genitourinario o bien la vasoconstricción periférica. Tienen aquí ustedes la fórmula del mioinositol 4,5-bifosfato. Ante la activación producida por la enzima fosfolipasa C, la cual hidroliza el enlace entre el diacilglicerol y el inositol trifosfato, se liberan aquí 2 compuestos químicos, el mencionado diacilglicerol y el 1,4,5 inositol trifosfato, conocido también como IP3, que va a actuar como segundo mensajero, movilizando calcio intracelular y produciendo, por ejemplo, vasoconstricción periférica, en el caso de los receptores alfa-adrenérgicos, o bien también la otra posibilidad es también la contracción del músculo liso genitourinario. Por un lado tenemos el segundo mensajero inositol trifosfato, que produce una movilización del calcio de los reservorios intracelulares como ser la mitocondria y el retículo endoplásmico liso. El calcio movilizado tiene la capacidad de unirse a una calmodulina quinasa y dicha enzima tiene la capacidad a su vez de facilitar la fosforilación de proteínas que llevan distintas acciones biológicas como la vasoconstricción ya descrita o bien la contractura del músculo liso genitourinario. Por otro lado, el diacilglicerol, también comportándose como un segundo mensajero, activa una proteína quinasa C también a nivel de las membranas,
produciendo de alguna manera la formación de fosfoproteínas. El efecto alfa-1 adrenérgico de las catecolaminas circulantes, como ser adrenalina y noradrenalina, está mediado por la activación de una fosfolipasa C, que ya habíamos visto que toma el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato y lo transforma en inositol trifosfato y diacilglicerol, que aumentan la movilización de calcio intracelular, como ya fue descrito. Los receptores de membrana de clase 2 tienen la particularidad de endocitarse y no generar segundos mensajeros como lo hacían los receptores de clase 1. El mejor ejemplo lo constituye el receptor para una lipoproteína plasmática llamada LDL o lipoproteína de baja densidad. Generalmente el receptor está tapizado por una proteína que recibe el nombre de clatrina. Cuando el ligando se une al receptor, la clatrina participa en el reconocimiento y en la fijación del ligando a dicho receptor. Una vez que ello ha ocurrido, el receptor, fíjense ustedes que se cierra sobre sí mismo, formando una partícula cerrada, una vesícula cerrada, que recibe el nombre de endosoma, donde receptor y ligando mantienen totalmente sus respectivas identidades. Es así que a medida que el endosoma va de alguna manera incorporándose a la célula, el ligando se separa del receptor formando un compartimiento que recibe el nombre en inglés de curl, que es la abreviatura de compartimiento de desacople receptor-ligando. Obviamente el receptor será reciclado y el ligando llegará a los lisosomas donde complementará su degradación. Recuerden ustedes que las LDL fundamentalmente transportan colesterol esterificado. El receptor de insulina tiene una particularidad muy especial. Está formado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada una de las cadenas alfa es capaz de reconocer y fijar una molécula de insulina. Fíjense ustedes que estos receptores tienen una particularidad, es que las unidades están enlazadas entre sí por puentes disulfuro. Una vez que la insulina se unió a la subunidad alfa, se produce un cambio conformacional que lleva a la activación de la subunidad beta. Esta activación se produce por autofosforilación, de tal manera que la subunidad beta autofosforilada, generalmente en el aminoácido tirosina, genera señales de transmembrana que tienen que ver fundamentalmente con las acciones metabólicas que tiene la insulina, como ser, por ejemplo, aumentar la captación de glucosa en tejidos insulino dependientes, como ser, por ejemplo, el músculo esquelético o el tejido adiposo. Como ven ustedes, el receptor de insulina, a través de la subunidad beta que actúa como tirosina o serina quinasa, fosforilan y activan proteínas intracelulares que llevan a la acción hormonal propiamente dicha, ya sea, como decíamos recién, promoviendo el ingreso de la glucosa para favorecer la glucólisis, la glucogenogénesis, la lipogénesis, y todo este proceso también lleva a la inhibición de la gluconeogénesis. En el caso de las hormonas esteroides, como son liposolubles, no necesitan receptores a nivel de la membrana plasmática. Estas hormonas tienen sus receptores ya sea en el citoplasma o en el núcleo, de tal manera que atraviesan libremente la membrana y se unen a los receptores para viajar hacia el núcleo a una zona donde específicamente se llama región sensible a la hormona o elemento sensible a la hormona, donde el complejo receptor ligando va a inducir una serie de cambios conformacionales en el ADN que van a llevar al proceso de transcripción, es decir, a la expresión del ADN, a la formación de un ARN mensajero que después a nivel de los ribosomas determinará la síntesis de una determinada proteína.
En el caso de las hormonas sexuales o la vitamina D, que también tienen núcleos esteroides, ciclopentanoperidofenantreno, liposoluble, atraviesan libremente las membranas, pero fíjense ustedes que los receptores ya no están en el citoplasma, sino que están en el núcleo. Una vez formado el complejo receptor ligando, este interactúa sobre el ADN, uniéndose específicamente a ese punto conocido como elemento sensible a la hormona, que determina la transcripción del ADN mediante la formación de un ARN mensajero que más tarde codificará en el citoplasma, en los ribosomas, la síntesis de una determinada proteína. ¿Qué relación existe entre receptores y enfermedades? Tranquilamente nosotros podríamos decir que muchas enfermedades, generalmente enfermedades autoinmunes, ocurren por la presencia de anticuerpos contra un receptor específico, como en el caso de la miastenia gravis, en donde tenemos anticuerpos contra el receptor nicotínico de la acetilcolina, la acantosis nigricans, donde tenemos resistencia a la insulina. Ese sería un mecanismo de enfermedad. En otras enfermedades, como la hipercolesterolemia familiar, hay un déficit de receptores para LDL, que es el que habíamos visto hoy como modelo de receptor de clase 2 en la endocitosis. Y en tercer lugar, tenemos una disminución de la fijación de la hormona por regulación anormal de receptores, como suele suceder a veces en la obesidad y en la diabetes de tipo 2 y en otras enfermedades metabólicas. Los receptores de acetilcolina de tipo nicotínico pertenecen a la superfamilia de los canales iónicos activados por un ligando, ya que se componen de heterooligómeros de 5 subunidades cada uno con 4 dominios de transmembrana. En este caso, las subunidades rodean un canal para el sodio. La activación de los receptores nicotínicos por la acetilcolina provoca la apertura del canal iónico para el sodio, el cual ingresa a la célula. Este movimiento de cationes induce la despolarización de la membrana plasmática, lo cual provoca una apertura de los canales iónicos inducidos por voltaje, evocando un potencial excitatorio de tipo posináptico. Como pueden apreciar, estos autoanticuerpos terminan destruyendo los receptores nicotínicos para la acetilcolina de tal manera que no se produce el potencial de acción y de tal manera que el sujeto termina con debilidad muscular, generalmente músculos periféricos o bien, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, la debilidad de los músculos oculomotores. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune caracterizada por la aparición de autoanticuerpos contra los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Estos receptores están situados en la placa mioneural y tienen que ver con la generación de potenciales de acción que llevan a la contracción de los músculos. La presencia de estos autoanticuerpos destruye dicho receptor, se anula la producción de potenciales de acción y por lo tanto el paciente presenta debilidad muscular. Aquí se puede apreciar cómo con el transcurso del día se produce la caída del párpado que lleva a que el sujeto tenga que echar hacia atrás la cabeza para poder mirar. A veces esta caída puede ser unilateral, a veces puede ser bilateral y no tratada la enfermedad puede llevar a parálisis respiratoria y muerte justamente por esta destrucción de los receptores nicotínicos de la acetilcolina.